Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, o en este video, quiero hablar de un tema que surgió debido a una sugerencia de un comentario de uno de los videos que subí. Este tema tiene que ver con cuál es la implicación que tienen los ancianos a la hora de expulsar. Pues bien, los ancianos básicamente son los encargados de las expulsiones. Y esto es porque el varón, digamos que lo más que aspira un varón es a ser anciano. Y además es el rango más alto que puede tener un varón, ser anciano. Y sí, aunque existen los superintendentes de circuitos, ellos siguen siendo ancianos. Aunque existan los miembros del cuerpo gobernante, en teoría ellos también son ancianos, porque a los ancianos se les considera que bíblicamente son los superintendentes de la congregación. Así que hay ancianos locales, sí es cierto, ¿verdad? Y hay ancianos que tienen más responsabilidades, pues también. Pero al final todos son ancianos y cuando alguien es anciano, entonces ahora tiene la oportunidad, la autorización de estar en comités judiciales. Pero ¿qué ocurre realmente en un comité judicial? Bueno, pues eso depende mucho del tipo de ancianos que sean. Y al final incluso de la persona que esté enfrente de estos ancianos, es decir, del que haya cometido el pecado. ¿Por qué? Porque si esa persona no es del agrado de los ancianos, tenlo casi por seguro que lo van a expulsar. Porque así muchas veces así funciona. Si por ejemplo los ancianos que estén en el comité, que comúnmente son tres, ¿verdad? En algunas ocasiones llegan a ser más, pero esto es cuando supuestamente es más complicado el comité. Pero si por ejemplo están divididos y a algunos les cae bien y a algunos les cae mal, entonces ahí como que ya empieza a haber una discusión. No lo vamos a tomar como una discusión, aunque en algunos casos sí se puede llegar a dar, pero más bien ya empieza a haber unos contraargumentos. Es decir, al que le cae bien puede poner algunos argumentos ahí en la mesa para que trate de convencer, ¿verdad?, al otro de que no se expulse, o al revés, para que sí se expulse. Pero les voy a contar, por ejemplo, algunas experiencias que yo he tenido, ¿verdad?, o que tuve cuando estuve en varios comités. Estuve en algunos comités que incluso tenían que, estaban involucrados conducta inmoral, pero entre niños, o sea, entre pequeños. Incluso una vez fue de un niño que había, ustedes saben, había tratado de hacer algo con su propia hermana. Y no se actuó como se debería de actuar. Bueno, ahorita les voy a contar, pero vamos por partes. Les voy a presentar el libro, ¿verdad? Que ya en uno de los videos les dije cómo se descargaba, digamos, de manera oficial este libro cuando uno tenía cuenta, obviamente cuando es anciano, ¿no? Pero vamos a ver primero qué se tiene que hacer, porque no en la congregación o en las congregaciones hay muchos pecados, o sea, la gente que está adentro comete un montón de pecados. No es diferente a la gente que no es testigo de Jehová. O sea, eso te meten en la mente, ¿no? Que supuestamente los testigos de Jehová son una organización pura y limpia porque Jehová sí lo quiere. Pero no es cierto. O sea, adentro de la congregación se cometen muchos pecados. Y muchos de esos pecados a veces podrían llevarse ante un comité judicial y al final no se hace. Pero, ¿cómo determinan los ancianos si hay algo que amerite pues hacer un comité judicial o no? Bueno, para eso está este manual, el de pastoreo en el rebaño. Primero lo que tiene que ocurrir es de que o hayan visto a la persona que cometió el pecado otro integrante y entonces vaya y lo acuse con los ancianos, o el mismo pecador vaya con los ancianos y les diga, porque si no, no hay otra manera. O sea, si se han escuchado rumores y eso, pero no hay pruebas, no se va a poder hacer nada. Incluso si se habla con la persona y ésta simplemente lo niega, no se va a poder hacer nada. Es decir, al final no hay algo, un poder superior que haga que
los pecados salgan a la luz. No. O es porque lo cacharon y pues ahora sí que lo acusaron y entonces de cierta manera hay algunos testigos porque necesita haber 2 testigos, es decir, 2 personas que lo hayan visto y cometiendo el pecado, porque si nada más escucharon no se va a poder hacer nada. O la otra, que la misma persona confiese, y es lo que comúnmente ocurre, ¿verdad? Que va la persona y entonces confiesa el pecado. ¿Por qué? Porque a veces ya no les queda otra, ¿no? Porque tal vez ya los vieron, o si era casado, pues la esposa ya sabe que tal vez lo engañaban, o X, ¿no? Algo parecido. O sea, la cosa es de que hasta el final a veces se dice, hay ocasiones en las que sí, el pecador simplemente dice, bueno, ya cometí el pecado, voy y lo digo. ¿Por qué? Porque saben que al final hay de dos, o lo expulsan o lo censuran. Y si lo censuran hay que esperar un tiempo para que después esté como si nada. Y si lo expulsan igual, solamente hay que ir a las reuniones, estar ahí en las reuniones, cada una de esas reuniones, meter su carta de que lo vuelvan a aceptar y ya lo vuelven a aceptar. En fin, eso es lo que debe de ocurrir para que entonces se haga un comité judicial. Pero aparte de que se confiese el pecado, lo primero que van a hacer los ancianos, es decir, por ejemplo, a mí una vez un joven me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y pues como la instrucción dice que si es un tema delicado hay que hablar con 2 ancianos, o sea, deben de estar presentes 2 ancianos. Entonces, pues yo le preguntaba, ¿no? Yo le decía, ¿es necesario que esté otro anciano o basta conmigo? Algo así les decía, y entonces obviamente ellos entendían, ¿no? La indirecta, y pues si me iban a confesar un pecado, siempre me decían, sí, si quieres que esté otro anciano o como tú veas, ¿no? Y pues obviamente yo decía, bueno, entonces ¿te parece hablar contigo a tal hora? Y le voy a pedir a tal hermano que me ayude. Y entonces ya le decía al otro anciano, oye, ¿qué crees? Mira, vamos a hablar con fulanito de tal, porque pidió hablar conmigo, le comenté que si era necesario que estuviera otro anciano y pues dijo que sí. Ya hablábamos, nos decía el pecado, le hacíamos unas cuantas preguntas como cuándo ocurrió, ahorita cómo estás, ha vuelto a ocurrir algo parecido, etcétera, ¿no? Y le leíamos algunos textos bíblicos, ¿no? Casi siempre era el Salmo 53, me parece, ahorita no lo tengo a la mano, lo tenía yo marcado, me acuerdo, y era un texto que hablaba sobre lo que David había expresado después de haber cometido el pecado con esta Batseba, ¿no? Entonces era lo que comúnmente se hacía, al menos era lo que yo siempre veía que hacían y era lo que casi yo siempre hacía, era ese u otros textos parecidos como el de Isaías. Isaías 1, 17 y 18, si no mal recuerdo. Total, entonces ya nos decían a nosotros, ¿verdad? O a estos 2 ancianos nos decían el pecado y ahora lo que teníamos que hacer era decirle a todos los ancianos que necesitábamos reunirnos porque teníamos que tratar un asunto delicado o grave que había ocurrido en la congregación. Y entonces nos juntábamos todos los ancianos y era donde los 2 ancianos que nos habíamos reunido pues decíamos lo que había ocurrido. Y en ese momento es cuando se determinaba quiénes iban a estar en el comité. Regularmente los 2 ancianos que habían hablado con él son los que estaban en el comité. Ya nada más se ponía uno más o a 2 dependiendo la situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de este chico, ¿verdad? De este chico que me abordó y que luego ya confesó, había sido por inmoralidad. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Cuando nos reuníamos, agarrábamos el librito y nos íbamos, les voy a enseñar a dónde nos íbamos comúnmente. Aquí está el índice. Entonces, aquí es cuándo formar un comité judicial. Siempre nos íbamos a esta parte, cuándo formar un comité judicial. ¿Por qué? Porque aquí viene una lista de todo lo que amerita un comité judicial. Obviamente lo hacíamos como trámite. ¿Por qué? Porque si ya nos decían que había cometido inmoralidad, pues obviamente que se iba a hacer un comité judicial, ¿verdad? Había ocasiones en las que había algunos asuntos, ¿verdad? Que no estaban tal vez tan claros si se podía hacer un comité judicial o no, y era donde tal vez podríamos estar buscando aquí, ¿no? En el libro. Pero
Básicamente cualquier anciano que lee el libro se da cuenta de que cualquier cosa puede ameritar un comité judicial si ésta tiene que ver con inmoralidad, con algún vicio o alguna práctica que tenga que ver con los vicios, como por ejemplo la borrachera, el fumar, etcétera, ¿no? O lo que tiene que ver con la apostasía, que sería celebrar alguna fiesta pagana, como ellos les decían, o el espiritismo, ¿no? Esas son cosas, ¿verdad? Que casi siempre, o sea, puede determinar a primera vista o a primer oído, ¿no? Es decir, si llegan, te dicen que cometieron inmoralidad, tú ya sabes que va a haber un comité judicial, pero se hacía por trámite. Ya después se utilizaba, ¿verdad?, el libro a la hora de que se iba a efectuar el comité judicial, como que, por ejemplo, el libro da instrucción. Todo lo que les dije anteriormente es básicamente lo que dice el libro, ¿no? O sea, es lo que el libro dice, digamos, con manzanitas, ¿no? De cómo debe de actuar. Pero ya una vez, ¿verdad?, que se determina quiénes van a estar en el comité judicial, entonces ahora lo que se tiene que hacer es supuestamente leer el libro. O sea, los que van a estar en el comité judicial deben de leer las partes del libro que hablan sobre los comités judicial. Honestamente yo lo leí cuando me nombraron anciano, pues me leí todo el libro porque era así como una norma, ¿no? Este es tu manual, lee todo el libro, estúdialo y apréndetelo de arriba abajo. Pero ya después, pues tú sabes lo que casi siempre ocupas y lo que no ocupas del libro. Es decir, ¿cuándo ocupas el libro en realidad? Cuando ya estás en el comité judicial. Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer en un comité judicial es hacerle un montón de preguntas íntimas para saber qué es todo lo que estuvo haciendo. O sea, eso es lo que en realidad se hace, ¿no? Y supuestamente lo que debe uno de determinar con las preguntas es ver si la persona está arrepentida o no está arrepentida. Pero ¿cómo puede uno determinar eso? O sea, ¿cómo te puedes meter a la mente de la persona si no tienes estudios psicológicos? Y fácilmente te pueden incluso engañar. Por ejemplo, un factor que dice el libro supuestamente que no. De hecho, se los voy a enseñar. Permítanme un momento, déjenme ver dónde está. Ok. Debe de estar más adelante cuando ya habla del arrepentimiento. Aquí está, miren. En esta parte del libro, en la página número 130, está este subtítulo: ¿Cómo distinguir el arrepentimiento sincero? O sea, no es una sugerencia, no es una pregunta. O sea, aquí te están diciendo que supuestamente con esto vas a poder distinguir el arrepentimiento sincero. Vamos a leerlo. Dice, el punto 6. En la Biblia se emplean dos verbos griegos en relación con el arrepentimiento. El primero pone el énfasis en un cambio de punto de vista o disposición de ánimo. El segundo en un sentimiento de pesar. De manera que el arrepentimiento implica sentir hondo pesar por haber dañado uno su relación con Jehová, remordimiento por haber causado deshonra a su nombre y a su pueblo, y el sincero y vivo deseo de recobrar el favor divino. Incluye rechazar de corazón el mal proceder por considerarlo algo detestable y repugnante. Tal actitud debe manifestarse mediante frutos que demuestren su arrepentimiento, es decir, que revelen a un grado suficiente que el pecador está tan arrepentido como afirma. Y luego dice el 7, juzgar si hay arrepentimiento juzgar si hay arrepentimiento no es simple cuestión de establecer si el pecador es débil o malvado. La debilidad no es sinónimo de arrepentimiento. Tampoco lo escandaloso del caso es lo que determina la decisión del comité judicial. Debe buscar obras claras de arrepentimiento en proporción al pecado. El comité debe estar convencido de que el pecador ha cambiado la actitud del corazón. Aquí esto, ¿cómo puede determinar un ser humano si una persona cambió la actitud del corazón? O sea, ¿cómo puedes saber que realmente cambió la actitud o que te está engañando la persona para que tú pienses que ha cambiado la actitud? O viceversa. ¿Cómo podría pasar, y de hecho yo creo que muchas veces pasa, que la persona tal vez realmente está arrepentida de lo que hizo, pero no
no hay manera de que lo puedas exteriorizar, o que el que está observando lo pueda observar, o valga la redundancia. O sea, ¿cómo le va a hacer? O sea, los humanos no leen los corazones, y eso bíblicamente está, ¿no? O sea, el humano no tiene esa capacidad de leer el corazón. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente ayuda? Siempre los testigos de Jehová van a decir que en un comité está el Espíritu Santo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque si estadísticamente pudiéramos contar los comités judiciales que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de los testigos de Jehová, les puedo asegurar que casi o más de la mitad ha habido errores al tomar este tipo de decisiones. En fin, dice después, dice de que tiene el deseo intenso de reparar el daño y de que está completamente decidido a no reincidir otra vez. ¿Cómo sabemos de que realmente está decidido a no reincidir, es decir, volver a cometer el pecado? ¿Cómo puedes saber eso? O sea, tendrías que leerle la mente para saber si realmente está decidido a no cometer el mismo pecado. Ahora, aunque esté decidido, eso no es una garantía de que no vuelva a cometer el mismo pecado. En fin, sigue diciendo, incluso si es la primera vez que este comparece ante un comité judicial, debe dar prueba de que está genuinamente arrepentido si va a seguir en la congregación. Otra vez, ¿cómo va a dar esa prueba? O sea, ¿qué factores realmente son válidos o podrían tener la seguridad la gente de que ya no se va a arrepentir? O sea, eso realmente es risible. O sea, están tratando de que los ancianos supuestamente determinen lo que siente una persona, lo que piensa una persona e incluso lo que piensa hacer una persona. Y eso es imposible. Si para una persona profesional en cuanto a la mente humana, como un psicólogo, un psiquiatra, para esto o para hacer esto es muy difícil, se necesitan varias sesiones, por ejemplo, de terapia. ¿Qué tan difícil sería para unos hombres que a veces ni siquiera a la escuela fueron, que les cuesta trabajo leer? Entonces realmente es risible el hecho de que piensen que eso se va a lograr. Por eso se cometen tantos errores. Ahora, lo peor es de que los ancianos a veces andan cometiendo pecados y cuando ellos están atendiendo el comité judicial. Y se los digo porque eso ocurrió en una ocasión. Una persona, vamos a un testigo de Jehová, cometió inmoralidad sexual, pero lo cometió con una hermana de otra congregación. Entonces cada uno de los dos pues confesó en su congregación. A la hermana la censuran y al otro no le hacen nada. ¿Por qué no le hacen nada? Porque el que estaba en el comité, que era el coordinador de esa congregación, de la congregación de este muchacho, también estaba cometiendo inmoralidad con una muchachita de la congregación. Entonces yo creo que le pesó la conciencia, que le dijo, lo vamos a dejar pasar. Lo que pasa es de que la hermana esta, de la que sí fue censurada, se entera, ¿verdad?, de que a él no le hicieron nada y al otro la censuraron, y pues le dice a los ancianos de su congregación, les dice, oye, ¿por qué a mí me censuraron y a él no le hicieron nada? Entonces el anciano habla por teléfono y les dice, oye, ¿por qué tomaron esa decisión? Ahí, cuando llega a pasar eso, de que son de congregaciones diferentes, de hecho el libro habla de eso, no lo tendría que buscar, pero el libro ustedes lo pueden descargar, está en el internet para todas las personas y lo pueden ver. Entonces, ahí yo tal vez pido un poquito que confíen en lo que digo, y si no confían, pues vayan al manual, ¿verdad?, que pueden ustedes descargarlo, y entonces incluso pueden mandarme un correo si quieren y yo se los mando, ¿no?, por correo este manual. Pero en fin, el libro dice que se tienen que como que poner de acuerdo entre ancianos en estos aspectos, entre comités, para que tomen una decisión. En este caso, pues se tomó primero la decisión, o cada quien tomó la decisión, pero entonces habla, y entonces este anciano pues ya no le quedó de otra más que ahora sí hacerle el comité, y pues al final también quedó censurado. Ya pasaron unos meses después, y entonces sale a la luz que este coordinador
pues estaba cometiendo inmoralidad. ¿Y por qué salió a la luz? Porque dejó embarazada a la niña esta, porque para él era una niña, obviamente ya legalmente no lo era, pero para él era una niña. Él ya era un hombre bien, bien grande, ya no recuerdo bien si tenía 60 años, creo que tenía esta persona, y la muchachita tenía 17. Sí se cuenta como dentro de los testigos de Jehová se podría contar como abuso. Bueno, ya dije la palabra, a ver si la omito después, pero en realidad hay una instrucción que dice que, hay una carta, mejor dicho, que donde habla sobre este tema y dice que no se refiere a las que ya están llegando a la edad adulta. Como esta niña ya estaba llegando a la edad adulta, pues no lo tomaron así, pero obviamente pues sí le tuvieron que quitar el privilegio y lo expulsaron. No recuerdo muy bien la historia o los detalles específicos, pero sí lo expulsaron y le quitaron obviamente el nombramiento. Pero eso es una muestra de que los mismos que están juzgando a los pecadores son igual o más pecadores que ellos. En fin, vamos a seguir hablando un poco, ¿verdad?, de lo que dice el libro. Ahí nos dice el punto 8. Una persona puede desviarse mucho o poco del buen camino y como es natural, el grado de pesar, o sea, el arrepentimiento, debe ser proporcional al grado de desviación. Y hace unas preguntas, ¿no? Estas preguntas comúnmente se hacían en el comité. O sea, digamos, se hablaba con el pecador, se le hacían un montón de preguntas bien íntimas, ¿verdad? Que la verdad a veces hasta a mí me daba vergüenza hacerlas o escuchar las respuestas de las preguntas que les hacían, ¿no? Pero pues ahí estaba, ¿no? O sea, yo también, yo en ese aspecto a mí me remuerde la conciencia de las decisiones que a veces se tomaban. Por ejemplo, dice esta pregunta, ¿sucumbió momentáneamente a la tentación porque estaba desprevenida o actuó con premeditación? ¿Desconocía la gravedad de su pecado? ¿No hizo caso de los consejos o advertencias que les dieron? ¿Fue una falta aislada o una práctica? Lógicamente, cuanto más repita una persona un pecado grave, más evidente será su parecido con los malvados que acostumbran a hacer el mal. Es decir, estas preguntas ayudaban porque decían, ¿cuántas veces, por eso se hacían las preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces hiciste esto? O sea, se preguntaba, ¿no? ¿Cada cuándo? ¿Qué hacías después? Cuando hablamos con este joven que les hablaba del principio, se le preguntó de plano, o sea, ¿lo hiciste? Y después de que lo hiciste, ¿qué te fuiste a tu casa? ¿Te quedaste con ella? ¿Qué hiciste? Y él dijo, él confesó, ¿no? Él dijo, no, pues sí, fue una vez, me quedé con ella, comimos y lo volvimos a hacer. O sea, tenía que especificar todo eso. ¿Por qué? Porque al final las preguntas que vienen en este párrafo nos hacen que a los ancianos pues tengan que indagar en esos asuntos para poder contestar estas preguntas. O sea que al final estas preguntas que se hacen no es nada más decisión del anciano. Se acostumbran a hacerlas y después por eso siempre se hacen, sí. Pero al final es porque así es como se adoctrina a los ancianos para que ellos hagan ese tipo de preguntas. Así que por eso actúan todos igual. O sea, al final todos los ancianos actúan igual. Sigamos, ¿verdad? Dice el 9. El comité judicial debe estar interesado en mantener limpia la congregación y poner especial cuidado si el pecador ha estado pecando gravemente en secreto durante un largo periodo de tiempo. En tales situaciones quizás la persona no pueda demostrar suficiente arrepentimiento ante el comité en el momento de la audiencia. De ser así, hay que expulsarla y dejar que pase el tiempo para que pruebe su arrepentimiento. Aquí ya pues es claro, ¿no? Si el pecador, ¿verdad?, nos dice en la plática que lo ha hecho durante un largo tiempo, pues automáticamente casi siempre va a ser expulsión. ¿Y por qué lo digo automáticamente? Porque a menos que les caiga muy bien a los ancianos, a todos los 3 ancianos, ¿verdad? Ellos podrían hacer una excepción. Pero con uno que no sienta el deseo de favorecerlo, es decir, no importa que no le caiga mal, simplemente con uno que no tenga ese deseo de favorecerlo, pues cuando estén en el, se me fue la palabra, ¿cómo se le dice? Cuando están dialogando, cuando no está el pecador ya se sale y se quedan ellos, se me fue aquí en el libro viene esa expresión, deliberando, se dice deliberando. Cuando están deliberando los ancianos, ese anciano puede decir, a ver,
la persona nos dijo en sus respuestas que lleva, por ejemplo, un mes practicando esto. Entonces, el libro nos dice que si una persona ya lleva un tiempo considerable, entonces no va a poder demostrar el suficiente arrepentimiento, pues ahorita solamente en esta sesión. Entonces, ¿cuál sería lo que se determina? Pues la expulsión. Y entonces prácticamente pues los ancianos, ¿verdad? Tienen que aceptar eso. Entonces, digamos, este es el manual o la manera en que más o menos se utiliza o comúnmente se utiliza el libro. Supuestamente se tiene que estudiar antes de que uno haga el comité. Muchas veces, honestamente, no se hace. Si hay ancianos que están viéndolo y son honestos, van a decir lo mismo. Después de varios comités, ni siquiera tenemos el tiempo a veces de estar leyendo el libro una y otra vez. Entonces ya no lo hacemos, ¿no? Más bien, llevamos el libro para que si nos surge una duda y sabemos que viene en el libro, pues buscamos rápido y entonces ahí ya se nos aclara, digamos, un poco la duda. Pero no, ya el libro se va a utilizar sobre todo cuando se está deliberando, es decir, ya se le hicieron un montón de preguntas al pecador o a los pecadores, ¿verdad? Hay uno que es el secretario y está haciendo muchos apuntes. De hecho, quienes han estado en un comité tal vez recuerden que había uno que andaba haciendo apuntes. Los otros dos pueden hacer también apuntes si quieren, ¿no? Pero hay uno que está encargado de hacer apuntes. Y hay uno que está coordinando el comité, es decir, como que el que va llevando la plática y la conversación. Pero ya cuando se está deliberando es cuando comúnmente se saca el libro. Ahí los tres ancianos sacamos el libro y empezamos, ¿verdad? A ver, ¿cómo vistes a la persona, ¿no? ¿Cómo vistes al fulano? Y ya empiezan a decir, no, pues fíjate, aquí en el libro nos dice esto, ¿no? Por ejemplo, en el punto 10, a ver, ¿confesó voluntariamente? Y ya decimos, no, pues sí, o no, dependiendo, ¿no? O lo tuvieron que acusar, ¿verdad? Y aquí ya leemos, ¿no? Algunos ofensores se muestran recios a hablar porque se sienten sumamente avergonzados o porque les cuesta mucho expresarse. O sea que aquí ya te está dando una pauta, ¿no? Por ejemplo, cuando todos quieren ayudarlo, pueden decir, bueno, es que él es muy tímido, entonces, aunque él no confesó, pero pues ya aquí medio cooperó, ¿no? Cosas así. O luego, ¿está diciendo la verdad? ¿Cómo puedes saber si está diciendo la verdad? A menos que alguien te haya dicho una historia diferente o haya habido dos involucrados en el pecado y se cambian las historias, es cuando podríamos sospechar, ¿verdad?, que no se está diciendo la verdad, pero habría que sospechar de los dos. ¿Y cómo saber quién está mintiendo y quién no? A veces se contradicen y cuesta mucho trabajo el determinar quién dice la verdad y quién no. Ahora, si la persona solita confesó y no se puede interrogar al otro involucrado, ¿cómo va a saber uno si está diciendo la verdad? O sea, es muy difícil. Hay un video, por ahí creo que está en YouTube, donde se ve cómo se efectúa un comité judicial. Nada más lejos de la verdad. No sé si dije bien la expresión. Sí, pero no está apegado o no está más bien caracterizado por que sea verdad. Es decir, ahí se manifiesta como si mágicamente los ancianos hubieran recibido una ayuda para determinar cómo este pecador estaba diciendo puras mentiras. Eso no ocurre, o sea, eso no pasa. Simplemente la conversación que se tuvo en una o dos ocasiones a lo mucho, porque a veces llega a hablarse dos veces con el pecador, pero comúnmente es una. Con lo que se habló en ese momento es el material que va a tener el comité para determinar si lo expulsan o no, si dijo la verdad, si no dijo la verdad, pero todo son prácticamente suposiciones. Así que, por ejemplo, dicen, cuando le pregunta, responde con franqueza, coopera con el comité judicial. Yo pienso, ¿no? Y me voy al punto de atrás. ¿Qué pasa si es si le cuesta expresarse, si es tímido? Ahora, ¿cómo va a cooperar con el comité judicial cuando se le hace a veces preguntas bien íntimas? Cuesta trabajo cooperar, ¿no? En fin. Dice aquí, el comité debe actuar con especial cautela si la persona ha obrado con hipocresía, ha mentido o ha procurado engañar a sabiendas. Aquí esto sirve muy bien
si le cae mal, ¿no? Si le cae mal al comité el pecador o a uno le cae mal. ¿Por qué? Porque entonces aquí en este momento puede sacar, bueno, pero es que, por ejemplo, él hacía esto y a la hora de la hora decía esto y lo otro, o sea que ya podía sacar algo para decir que era hipócrita. Y entonces, si era hipócrita, había una base como para expulsarlo. Luego, le ha orado a Jehová y le ha pedido perdón. Eso a veces ya se sabía, o sea, a veces había quienes ya lo sabían. Cuando no lo sabían, a veces no lo decían. O sea, en la conversación nunca decían nada a ese respecto. Y yo digo, ¿y por qué lo tendrían que decir, no? Pero ¿qué pasaba si no decían nada? O sea, si ellos, digamos, en la conversación, ellos solitos no decían, no, yo ya le oré a Jehová y le pedí perdón. Si no lo decían, entonces comúnmente un anciano le decía, ¿y le has orado a Jehová? ¿O has hecho oración? Entonces, cuando ya se estaba deliberando, a veces se decía, ¿se fijaron que hasta que yo le pregunté si habían hecho oración fue cuando nos contestó? Pero ellos solitos no nos dijeron. Pero yo me pregunto, si sí lo habían hecho y no nos decían, o sea, ellos cómo iban a saber que eso iba a ser una pauta? O sea, tal vez uno llegara a la conclusión de que estaba tan arrepentido que tendría que haber expresado que oraba, pero no necesariamente tendría que ser así. En fin, ese punto a mí también me causaba mucha confusión, ¿no? Era como muy, como que no podría uno determinar si realmente uno podía darle la respuesta de sí o no a esta pregunta. O sea, le ha orado a Jehová y le ha pedido perdón. Ahora, ¿qué pasa si a él se le ocurría decirlo y en realidad no lo había hecho? O si ya sabía que lo tenía que decir y en realidad no lo ha hecho. O ahora, ¿qué pasa si cuando le hacíamos la pregunta nos decía que sí? Si era cierto o no era cierto. O sea, nuevamente, ¿no? O sea, son cosas que no se pueden determinar si es que no se lee la mente, básicamente. Y así hay otros puntos que yo veo que ya se está haciendo largo el video, ¿verdad? Ya se está haciendo largo el video y ahorita simplemente les dije cómo es que se efectúa un comité judicial. Ahora, para terminar, quisiera contarles brevemente la experiencia, ¿verdad? Que yo viví en un comité judicial donde estaban implicados dos niños. El niño tendría, yo creo, como unos 10 años, 10 a 12 años a lo mucho, y su hermana tendría, yo creo que unos 6 años. O sea, como unos 6 años más o menos tenía. Entonces me habla este anciano y me dice, oye, quiero que me ayudes, ¿verdad? A un comité judicial. Y pues ya yo le dije a los ancianos de aquí, porque supuestamente así dice la instrucción, ¿no? Entonces les comenté, les dije, me pidió fulano de tal que le fuera a ayudar a un comité judicial, me dijeron que sí, y entonces ya me dieron la hora, el día, fui. Lo primero es de que me cuenta un poco la situación, y ya después, o sea, yo llegaba, digamos, media o una hora antes, me cuenta la situación, y mientras ya viene en camino las personas, ¿no? En este caso, ¿verdad? Lo único que se hizo fueron algunas preguntas como ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Has hecho esto alguna vez con alguien más? O también has visto algunas imágenes o algo así, ¿no? Se le preguntaba. La verdad, era muy difícil que el niño hablara y es comprensible. O sea, era un niño de 10 años. Se veía que vivían en extrema pobreza prácticamente. ¿Por qué? Por la ropa que llevaba, se les notaba en las manos, en el tipo de zapatos que tenía, en la mamá, porque estuvo presente la mamá, estuvo incluso la niña, o sea, la hermana de él. Y lo único que se le dijo fue, mira, ahorita no vas a poder dar comentarios, pero bien chistoso porque ni siquiera era bautizado. La mamá era la bautizada, el papá no estaba ni siquiera bautizado. Ahora, se le dijo, no vas a poder comentar ahorita y pues cuando salgas al servicio pues vas a ir nada más con tu mamá. Se le dio supuestamente algunos consejos, se le dio algunos consejos y nada más. Ya después cuando se fue el niño, bueno, se fue la familia, entonces nosotros platicamos un poco y yo le preguntaba al anciano,
que cómo era su papá, que si él conocía a su papá, que si había convivido con la familia, porque a fin de cuentas lo que él estaba haciendo representaba un trastorno mental o mínimo tenía una distorsión de cómo veía esas prácticas o cómo se debía de ver esas prácticas. El anciano como que no quiso hablar mucho al respecto de eso, dijo, ya Jehová se encargó ahorita, o sea, los ancianos piensan que lo que ocurre en un comité judicial está bendecido por Dios y entonces todo va a salir bien. Pero la realidad es de que eso no ocurre, muchas veces se perjudica. Yo ya perdí el rastro, no sé qué haya pasado con esa familia, si sigue estudiando o qué, porque la verdad sí estaba lejos de donde yo vivía. Pero yo me pongo a pensar ahora y digo, ¿qué es lo que realmente necesitaba esa familia? Necesitaba una atención especializada, porque lo que estaba ocurriendo ahí adentro, en ese núcleo familiar, no era cualquier cosa. ¿Qué pasa si en unos años, cuando este niño, ahora ya sea un adolescente, un joven, abusa nuevamente de su hermana o incluso de alguien fuera de la familia? ¿Qué va a ocurrir si no se le da la ayuda que realmente necesita? ¿Piensan los testigos de Jehová que el hecho de ir a las reuniones, que se les esté diciendo desde la plataforma te debes de portar bien es suficiente? No, eso no es suficiente, por eso la organización está llena de personas que abusan del poder, que abusan de otras maneras, que abusan de los niños, que abusan de muchas de otras maneras. ¿Pero por qué? Porque se tiene la idea errónea, idea tonta, de que simplemente con ir a las reuniones y leer las revistas que ponen, uno se va a volver una mejor persona. Pero no es cierto. Así que los comités judiciales simplemente sirven para determinar a quién expulsan y a quién no, dependiendo de las interpretaciones de los hombres que no tienen preparación alguna, ¿eh? O sea, en realidad la mayoría no tienen ningún tipo de preparación profesional para tratar esos asuntos, pero simplemente están para eso, para determinar, yo creo que sí, yo creo que no, y entonces es como una apuesta, si los expulsan o no los expulsan. Para otra cosa no sirve el comité. El comité en realidad no ayuda al pecador a que deje de pecar, porque si no lo quiere dejar de hacer, lo va a seguir haciendo. No da una fortaleza espiritual, no limpia a la congregación como supuestamente lo dicen, porque eso no ocurre. La congregación ya está sucia. Entonces el único hecho de que al pecador se le expulse, si éste realmente era sincero, en realidad yo creo que el que quedaría con la oportunidad de limpiarse es ese expulsado, pero la congregación sigue sucia. Eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Creo que me alargué mucho hablando. Espero que se hayan quedado hasta el final. Y si no, ¿verdad? Si le fueron adelantando, también no hay problema. Voy a pensar si tal vez puedo hacer un video más relacionado a este tipo de asunto, tal vez contando simplemente algunas experiencias que tuve. Pues espero que lo hayan disfrutado. Me despido. Adiós.